Bueno, hola, soy Marta, ya nos conocemos. Esta va a ser una charla, casi un monólogo, sobre algunos ejemplos vinculados al ejercicio que empezaron ya a pensar y van a desarrollar estas pocas clases de este trimestre y vamos a continuar después de las vacaciones. Bueno, es esto de primeras ideas o desandando el camino del anteproyecto, o sea, desde algunas definiciones de edificios terminados, finalizados, indagando el proceso y el recorrido del proyecto y cuáles fueron las preguntas, tal vez, porque no es entrevistas con arquitectos ni arquitectas, sino inquisiciones personales sobre el desarrollo. No les voy a leer esta frase que es de Juan, pero me parece muy interesante del final, que dice lo esencial, lo sustancial, el contenido, lo decantado, lo despojado, lo económico, la calidad estética, la belleza, inclusive la magia. Esa es la búsqueda del lenguaje y del idioma que tiene el proyecto. ¿Y por qué no leímos bastante o si leímos lo suficiente a Luis Kahn? Porque él se pregunta de cuál es la vocación de los edificios en algunos textos. Y siempre me queda la frase de Luis Kahn diciendo en un largo casi manifiesto, un texto muy bueno que es el diseño es, la forma es, el diseño en el libro el diseño es, eh, me puedo haber equivocado, pero lo voy a dejar así para que ustedes investiguen, que un caballo pintado a rayas no es una cebra. Eso habla de la honestidad de los edificios, los programas y las decisiones proyectuales. Y este Sisa no lo vimos mucho, casi no vimos ninguna obra, pero él tiene una manera de proyectar que es dibujando a mano. Ahí está proyectando precisamente con lo que ve por la ventana o cerca de lo que se ve en la ventana y desarrolla los proyectos así sobre las láminas, sobre las ideas, con el dibujo, con mucho compromiso, pero me parece que es una escena de quien proyecta arrojado sobre lo que está pensando. Precisamente proyectar es como el recorrido de un misil. Piensen por un segundo cómo es un proyectil. Bueno, esto tiene que ver con el proyecto. Uno está imaginando cosas que no están y siempre es hacia adelante la acción de proyectar. Y otra vez esta gran frase de Juan, creo un par de veces más va a aparecer, este es de Enseñanza sin dogma, precisamente eso. Este es el problema, que lo que estamos por proyectar o pensando no está y tenemos que imaginar y prefigurar, entusiasmarnos con algo que no está y es algo desconocido y es una inquietud que es muy interesante. Acá otra vez Luis Kahn. Este es el trauma del proyectista. Uno se hace un montón de fantasías y de ilusiones con el proyecto y empieza a dibujar y nada se parece y hace cortes y no es lo que yo quiero hacer y nunca se conforma, pero es como, ¿cómo hago para que eso no se vea desmerecido? Pero siempre es la gran pregunta de los arquitectos, las arquitectas, en la vida profesional les pasa lo mismo, nos pasa lo mismo, y a ustedes puede ser que les pase miles de veces que no se conformen con lo que están haciendo. Lo bueno es estar haciendo, por supuesto. Y este es Barget Ingels. Es danés, tiene 45 años. Hoy es, o sea, es joven, es de los arquitectos jóvenes que hacen bastantes edificios públicos, hacen muchas obras privadas, pero en esta escena del dibujando en el piso, una super hoja, y si puedo hacerlo, a ver si me sale, es como ver distintas soluciones, distintas maneras de aproximarse a un proyecto. Estaría bueno que se compre una hoja así de grande, qué cosas se descartan, qué cosas no cierran, no tirar nunca la hoja en la que uno está proyectando, sino acumular, porque entre esos pensamientos debe estar la solución. Y ahora, sí, poniendo un poco de formalidad al asunto por un rato, la idea es ver un par de obras de Mies, algunas que tal vez ya vieron, esta sí la vieron, La casa de ladrillos. Qué buena es esta planta, ¿no? A veces cuanto una planta, como es la casa de Bach en Mar Azul, nos sirve para retomar, o sea, estar en blanco y tomar una planta que nos parezca que puede funcionar, es una manera de proyectar.
porque a veces empezar de la hoja en blanco es una manera de atorarnos para siempre en el desarrollo proyectual. Es algo que creo yo, puede ser que no estén de acuerdo, pero verifíquenlo y díganme si lo verifican y no funciona, por qué no funcionó bien. Bueno, el pabellón de Barcelona lo conocen, el detalle, como Mies dice que de Dios están los detalles y así es muy, muy específico, muy detallista. Bueno, parece redundante lo que digo, pero es desde la escala 1 en 20 a poder pensar el 100% y pensarlo al unísono y trabajar las dos escalas al mismo tiempo. El interior del pabellón de Barcelona, esta foto se lo conocen y rescato esto, para generar esta entrada de luz, esa luminosidad y esta atmósfera, Mies tenía que haber conocido seguramente y por supuesto la orientación, aunque el pabellón de Barcelona se desarmó y se puso en otro lugar. Eso es lo más curioso. Esa foto es de antes de desarmarlo. Esa foto es antes que se instale en Barcelona. Hoy quisiera saber si la luz da igual, la verdad ese dato no lo tengo. Esta es otra obra de Mies y su nivel de detalles. Entonces es como pensar otra vez las dos escalas, saber es un croquis de Mies, o sea, saber de la imagen que quiero generar en esta que era, una biblioteca y pensar el detalle de la carpintería, porque cómo quiero transmitir esta imagen del 100% si no puedo resolver cómo va a ser el cerramiento de toda la pieza arquitectónica, que en el caso de ustedes es un pabellón, un espacio, un pabellón con espacio, un pabellón con trabajo, un pabellón que tiene funciones habitables, un pabellón no solo de exposición, no solamente en una feria de exposiciones, no solamente en las ferias universales que tuvo el mundo, los países o las regiones, el pabellón no tiene contenido de habitabilidad como figura arquitectónica, pero estamos trabajando pabellones a la vez. A la vez porque tiene otra condición, es un pabellón de trabajo. Bueno, y estos dos edificios, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo cuando decido cómo lo voy a construir? Tengo esta pregunta y este par de qué imagen voy a poder terminar consiguiendo en el edificio que voy a producir. O sea, dos decisiones proyectuales. Quien es especialista en Mies es Darío y lo mando en cana. A ver si lo puedo contar en lo que queda de este año, que parece tan corto, pero hay bastante espacio. Uy, ¿y estos quiénes son? Tan a propósito, el Ejército Rojo, este cuadro porque es uno de mis cuadros favoritos, pero es así un adelanto de lo que puede llegar a suceder. Y para seguir pensando sobre Mies, es este edificio que ahí está abajo, es el Museo Nacional de Berlín, cuando Mies trabajó en Alemania, y cómo pensando desde el croquis, después desarrollar el detalle de la carpintería. O sea, cómo puedo empezar desde un croquis a pensar cómo quiero que sea la imagen del edificio, cómo puedo pensar en unos primeros trazos algunas cosas de lo que tal vez después se materialicen. Y otra vez aparece estas imágenes que son de Rusia, de Lisinski, y este tiempo en Rusia hasta la perestroika, donde desde Rusia se generaba una potencia transformadora e industrial que la arquitectura acompañaba, que la sociedad también acompañaba y la política por supuesto. Y esta imagen que no se quiere ir, me traje, sale como piña, digamos, que esto, todas las historias de la vacuna y que se están desarrollando en Rusia, sabemos que también hay en Oxford y demás, y pensando que esta palabra que se metió este año entre nuestros discursos también nos sirva no como un estancamiento y quedarnos en simplemente una no producción, sino poder transformarlo como ustedes como estudiantes y como los y las estudiantes de Arquitectura 1 y nosotros como equipo académico del taller en el nivel 1 como un espacio de producción, no de la discusión, no vamos a hacer la vacuna, pero poder tal vez mejorar
nuestro aporte como parte de la educación pública y desde nuestra función con este pabellón, con esta tarea que parece por ahí, en la mega causa de la vacuna del COVID, poder incidir en esa realidad, aunque sea así, que parezca tan pequeñito. Rescataba esta idea, que sí es verdad, la manejamos reiteradas veces, pero que son las cosas que pensamos cuando empezamos a pensar un edificio o una intervención, ¿no? Esto de la utilidad, la forma, la materialidad, y para mí se tiene que agregar el tiempo y el espacio, por eso las rampas, o sea, una representación del tiempo y el espacio son las rampas y la transformación del espacio por un recorrido interno de algún edificio, y la hospitalidad, perdón, es como muy importante que se pueda agregar a esta tríada de Vitruvio, que es del 3 no sé cuánto antes de Cristo, o sea, de años a agregarle hoy las nuevas palabras para pensar cómo podemos definir, cómo proyectar arquitectura y con qué elementos. Bueno, y vuelvo a este texto pensando que ustedes ya leyeron a Peter Zumthor, ¿no? Otra vez, ¿podemos pensar un edificio o el edificio que van a pensar en el segundo trimestre desde la atmósfera que queremos conseguir? ¿Podemos pensar un edificio sin pensar en la planta, pero sí pensar en el usuario y sí pensar en el programa que se va a desarrollar? Que no importa lo específico y pequeño de las acciones que pasan, pero sí que ahí va a haber 10 personas trabajando y que desde ahí se va a coordinar el reparto de los barbijos empaquetados, que desde allí también va a funcionar una oficina donde se pueda generar la transmisión de esta banda ancha que va a ser colectiva y que va a ser como una red desde distintos puntos que, o casualidad, son sedes de la UBA. Otra vez acá está el Lesinski, que tenía nombre, pero era el Lesinski, y la gráfica, cuando en ese año, antes de la perestroika, el diseño gráfico se transforma como profesión, así como la arquitectura, el diseñador gráfico existe como actor de la cultura desde ese momento de actualidad en Rusia. No era solo la arquitectura, sino también que el diseño gráfico se constituía como una profesión. Y acá está este edificio, que no se construyó porque lo bombardearon el depósito de materiales y la producción de materiales, esperen que vuelvo para atrás, que es de Tatil, que es el monumento a la Tercera Internacional, o es un monumento político que iba a servir para retransmitir radio, ¿no? Y que viene de la mano de la política de Rusia en ese momento, y quedó en la idea de la maqueta. No se pudieron comprar los materiales, pero queda como un monumento, como una posibilidad de pensar en un ícono, ¿no? En un artefacto que acompañe la arquitectura. No quiero sugerir nada. Y cuando pensaba en un edificio que siempre me pareció sugerente desde el CBC o desde IAC, que me topé con la Torre Einstein, que es de Mendelssohn, y ahora descubrí que tiene tenía un amor por el dibujo y por el trazo, que muchas de sus obras y sus pensamientos los dibujaba así con ese trazo en blanco y negro, y que son muy interesantes. A partir de este mirador, no era mirador, era lugar de investigación astronómico. Este es el edificio, parece el monumento al desodorante, es horrible pensar eso, pero me parece como interesante pensar que un edificio, una planta baja y otro elemento transforman íconos en lugares donde tal vez haya que colonizarlos, cuando elijan en qué lugar van a intervenir. Hay predios de la universidad pública que son inmensos. Hablábamos ayer de agronomía. Y esto es de suprematismo ruso, que había nombrado antes a Lesinski y a Malevich. Duró muy poquito el suprematismo ruso, pero quedó como en la historia de la arquitectura y de la cultura y del arte como un movimiento que después tomaron los futuristas italianos y todo esto. Esto no se quiere acordar nadie, pero es en Rusia. Y ahora esta foto es
de la cubierta de un edificio. Piensen todo lo que sugiere esta cubierta sin conocer el edificio. Por ahí lo conocen, perdón. Pero, ¿cuánto sugiere la cubierta simplemente? Sí, estoy hablando de Saja. Esa cubierta no es de este edificio. Este es el pabellón Vitra de Saja. Ahí está, que fue estación de bomberos, también funcionó como museo. O sea, fue y vino esta flexibilidad que hablábamos, ¿no? Que el edificio que van a proyectar en el segundo trimestre, después puede quedar, después que pase el COVID, que todos esperamos que pase en, no sé, meses, a fin de año, el año que viene, poderlo transformar en otra cosa. Estas son las plantas de Saja. Y este edificio, que es la cubierta que les mostré antes, es una terminal, como dice abajo, en Estamburgo, de tranvías, porque en Estamburgo hay tranvías y es parte de una red de tranvías. Y con este edificio, Saja gana el premio Mies van der Rohe, que las mujeres no es que lo ganan siempre, cada 2 por 3, sino que hay que ser una figura como Saja para entrar en la contienda. Hace poco lo ganaron otras mujeres también, otra vez. Y como ayer nombrábamos en el equipo de Gaby, de Juan y de Marina y de Diego, porque estaba ahí y hablaban de la Serpentine Gallery, que es esta exposición donde se convoca arquitectos para que hagan los pabellones, digamos, centrales de esa exposición. Saja sí fue invitada y arma esta especie no, es un tendido de sombras, tal vez lo hayan hecho en el CBC. O sea, es un edificio que tiene más estructura y cubierta que otra cosa. Eso no lo van a hacer en el proyecto porque es un lugar de trabajo, pero para pensar qué espacialidad y con qué tan pocos elementos se puede generar un corte interesante. No puedo dejar de nombrar a la Villette en Francia, ahí está la fecha en un par de fotos, porque es uno de los parques, a mi criterio, más interesantes como preguntas. Generando una cuadrícula, que si la ven ahí abajo, se ve cuadriculado, y en las intersecciones unos mojones, que le llama Folies, Yumi, que son aparatitos, artefactitos rojos, porque son rojos, es verdad, del color que no puede ser otro color más que rojo. Todos los años lo hablamos con Juan, porque el rojo no es rojo clarito, rojo oscuro no, es bordeaux o es rosa. El rojo es rojo. Bueno, es como el color categórico de la arquitectura. Y la Villette se arma en las distintas capas que uno conforma un espacio. Pues ustedes van a poner un pabellón y todo esto, pero tienen que pensar dónde se apoya el pabellón. ¿Y qué van a decir? ¡Ay, no lo dice el programa! No, eso no vale nunca. Por eso ni siquiera va a estar copiado el programa en esta teórica, lo siento. Porque lo pueden leer y lo pueden volver a pensar y pueden hacer una lista de preguntas y llevarlos a la clase que es el lunes. Si ven acá, ven una de las folies que está en un puente, y en esta perspectiva fotografiada están las distintas instancias. Está la folie, está el puente, está la cubierta curva que marca un recorrido, que es el único gran elemento que cruza todo el parque industrial recuperado y puesto a reuso, porque se transforma en otra cosa. Y esta foto es un estudio de esta arquitecta, magíster, o se debe haber doctorado, se llama Orozco, que hace un relevamiento y dibuja los distintos, si lo ven, después pueden poner pausa y mirarlo con lupa, los distintos pabellones del Serpentine Gallery. Vuelvo para atrás porque me queda poco tiempo. No sé si ven ahí, está marcado en rojo, los recorridos, el espacio. Mírenlo después y vamos a pasar seguramente la teórica en el drive, va a estar, para que vean con más detenimiento. Y este desarrollo no es un punteo que hace Lewis Booth, que es un dibujante y hizo más proyectos casi como cómics o de dibujo muy buenos, pero no construyó demasiado. Pero me pareció interesante todo este punteo, que se lo rescató Stephen Hall y se murió Stephen Woods, pero le quedó este testimonio, uno de los testimonios que me parece muy interesante. Esto de resiste, ¿no? Es un momento de resistencia, todos para resistir saludables, pero a la vez resistir esta época que es tan difícil de atravesar y estamos tan lejos y cerca a la vez en el Zoom y cursando, pero no vernos y no saber qué pasa con las cosas que hacemos en la vida cotidiana. En este momento de resistencia me parece muy interesante
esta descripción de cosas, o sea, resiste a lo que parece inevitable, resiste a la idea que la arquitectura es un edificio. Parece hasta contradictorio para nosotros, ¿no? En nuestra práctica, pero bueno, léanlo porque si lo leo todo voy a parecer Tinelli y eso es lo más patético que me parece en el universo. Y retomo el eje central de este ejercicio, que no es para mí nada chistoso, esta imagen que salió en una de las revistas La Prensa Obrera y que también es una manera de identificar la problemática que pasa en los barrios populares, que nosotros no vamos a intervenir en su hábitat, pero lo que vamos a acompañar y construir con estos lugares donde va a haber servers y toda esta cuestión de internet, que no somos programadores, pero podemos construir el sustento donde se va a desarrollar la tarea, que es lo que está en el programa, para generar una red colaborativa, porque van a funcionar todas en colaboración los distintos puntos de redes, para generar un sustento tecnológico para poder proveer internet gratis a las escuelas, no a las escuelas, a los estudiantes y las estudiantes que están cursando primaria, secundaria y la universidad. Es un plan, pero modo 1000, pero ¿qué pasa si todos lo empezamos a pensar, a demandar y a pedir? Levy, el compañero Levy, está peleando y reclamando con eso y reuniéndose con el presidente de la Nación pidiendo esta demanda, sabiendo que es una necesidad. Ramona se murió porque no tenía agua, pero hoy pegado a eso y cuando empezó la pandemia también la demanda es la conectividad. En estas 3 palabras, que son con las que empieza el trabajo práctico y quisiera que no se la olviden, son las condiciones más importantes que tiene que solucionar el proyecto, el anteproyecto, el desarrollo al que lleguen en esta determinación de situaciones que tienen que suceder. Albergar el trabajo, proteger porque se van a repartir los insumos que sirven para proteger al equipo sanitario de enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, ambulancieros, también personal administrativo de los hospitales, todas las personas que están inmersas en el sistema de salud, proveerle los barbijes y también algún que otro equipamiento que también lo podemos discutir en el taller. Porque puede ser que a ustedes les parezca que es poco lo que pusimos en el programa y que ustedes nos provoquen a nosotros para poder modificarlo. Y comunicar en esta doble acepción de la palabra, comunicar a una red de internet y comunicar, porque hay un panel de comunicación en el programa donde donde podamos transmitir las novedades, las normas de protección, lo que cada uno de ustedes crea que podemos comunicar. No es un ejercicio de diseño gráfico, pero se piensa un lugar de comunicación. Bueno, eso, muchas gracias. Espero que les haya abierto alguna pregunta, alguna respuesta o tal vez 500 preguntas y que apoye este desarrollo hasta el lunes que nos veamos, eligiendo el lugar, empezando a proponer preguntas, espacios. No hagan plantas, piensen en los espacios. Gracias.